Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy retomaremos, Masters, la serie de cómics de Star Wars Infinities correspondiente al What If de El Imperio Contraataca. Una serie publicada por Dark Horse Comics al principio del milenio y que trata de qué hubiera pasado si ciertos elementos de la historia de la trilogía original cambiaran de manera extrema. Recordemos que esta es la parte 2 de 4, una que nace del giro argumental que vimos en el cómic 1 de lo que pasaría en la historia del episodio 5 si Luke Skywalker hubiera aparecido en el planeta Hoth, lo que nos lleva hoy a explorar la pregunta de qué pasaría si Leia Organa hubiera sido entrenada por el maestro Yoda precisamente tras la falta de Luke Skywalker. Y primero repasaremos rápidamente lo que sucedió en el primer número de esta historia, donde retomaremos los hechos de los minutos iniciales del Imperio Contraataca cuando Luke Skywalker sería derribado de su Tauntaun por un feroz Wampa, noqueándolo en el acto y llevándolo prisionero a su cueva. Y el peligro que correría Skywalker sería advertido ahí por la princesa Leia, quien compartiría esto con Han Solo, quien acto seguido partiría así para rescatar a Luke Skywalker en medio del gélido clima del planeta Hoth. Leia pues ya había tenido un presentimiento gracias a la fuerza. Skywalker en la cueva se enfrentaría no uno, sino a dos Wampas, y aunque conseguiría con su sable derrotar a ambos, cortándole un brazo al primero y decapitando al segundo, sufriría tras todo esto heridas severas, principalmente por un zarpazo que le propinaría el segundo Wampa justo en la espalda. Luke pues saldría de la cueva para encontrarse con la visión de Obi-Wan Kenobi, que le diría que fuera hasta Dagobah para encontrarse con el maestro Yoda. Y acto seguido, el capitán Han Solo llegaría con un retraso considerable para rescatar a Luke Skywalker, esto debido a que su Tauntaun había muerto en el camino por las bajas temperaturas. Y sería así que un agonizante Skywalker le transmitiría a Han Solo la misión de encontrar al maestro Yoda en el planeta Dagobah, diciéndole que tomara su lugar. Y así, de una forma trágica, Luke Skywalker moriría en los brazos de su amigo. Entonces habría un funeral modesto que se vería interrumpido por el ataque del Imperio contra la base Echo de los rebeldes. Y sin la ayuda del comandante Skywalker, los rebeldes caerían rápidamente, y únicamente Han Solo, Leia, Chewbacca y los droides R2-D2 y C-3PO lograrían escapar del sistema helado de Hoth. Esto claro ante la mirada de Darth Vader, quien encabezaba la invasión imperial a aquel planeta. Y así, con el halcón milenario sin reparar, se trasladarían hasta Bespin a velocidad subluz, siendo perseguidos de cerca por el Slave One de Boba Fett. Y ya en la ciudad de las nubes, los rebeldes serían recibidos por un amistoso Lando Calrissian, quien accedería aquí a ayudarlos. Sin embargo, todos llegarían a una encrucijada cuando un cínico Boba Fett se presentaría en la oficina del varón administrador de aquella ciudad, diciéndole a Lando que tenía algo que él, el propio Boba, quería, refiriéndose claro a Han Solo. Y recordando el final de lo anterior, comenzamos este segundo número que su portada nos muestra a una desafiante Leia Organa, portando aquí un sable de plasma morado resplandeciente, anunciándonos cómo se dará su travesía para convertirse en una Jedi. Y todo daría inicio aquí con la escena en el despacho de Lando Calrissian, quien le diría a Boba Fett en su mesa que qué demonios hacía ahí. Entonces Fett, quien se había removido su casco previamente, simplemente respondería que estaba ahí por Han Solo, ya que su empleador tenía negocios pendientes con el contrabandista. Entonces, en un arrebato de gallardía, Lando le replicaría a Boba que, como varón administrador, él tenía toda la autoridad para hacer que lo echaran de ahí, pero el cazarrecompensas de una oscura manera se limitaría a apuntar con su blaster hacia el rostro de Calrissian y así de una fría manera agregaría: me has malinterpretado. No te estoy pidiendo nada, solo te aviso que mi empleador está ya en camino, no tienes opción. A Lando no le quedaría más que sonreír y cooperar con Fett, pero le guiñaría un ojo al lobo dándole una señal, cuyos implantes biónicos comenzarían así a emitir destellos, esto en un claro funcionamiento para alertar a la seguridad de la ciudad de las nubes. Sin embargo, Boba se colocaría su casco y a punta de su blaster los forzaría a llevarlo con Han Solo, amenazándolos de muerte en el proceso con hacer siquiera un movimiento en falso. Y los tres caminarían por los elegantes pasillos de la estación minera, cuando súbitamente un furioso Chewbacca saldría de la nada para abalanzarse en contra del cazarrecompensas, seguido de cerca por varios guardias de seguridad de la ciudad. Y así los disparos de los blasters no se harían esperar, y el Wookiee de inmediato golpearía a Fett contra el suelo y Han aparecería con su blaster en mano. Y parecería en un primer momento que habían derrotado a Boba Fett, pero este haría uso de todos sus juguetes mandalorianos y luego de disparar su blaster de la muñeca contra los guardias de Bespin, después terminaría accionando su jetpack volando para aplastar a Han contra una columna.
El contrabandista trataría de liberarse del abrazo del cazarrecompensas, cuando súbitamente Chewbacca, haciendo acopio de su gran fuerza Wookiee, golpearía a Fett finalmente contra la pared, como si este fuera un simple muñeco de trapo, y el cazarrecompensas quedaría inmediatamente inconsciente para la sorpresa de todos los guardias de seguridad. En ese instante, Han Solo increparía a Lando de qué demonios significaba todo aquello, a lo que Calrissian explicaría que el empleador de Boba Fett se encontraba en camino para ajustar cuentas con Solo, y este de inmediato asumiría que se trataba de Jabba el Hutt, por lo que debían de ponerse en movimiento cuanto antes, aunque aquí un gran rugido de Chewbacca sugeriría matar a Boba Fett en lo que el halcón milenario era reparado, pero Han de una mordaz manera repondría que tenía una mejor idea para el cazarrecompensas. Y poco después, Han, Leia y Chewbacca y los droides se despedirían de Calrissian y la princesa agradecería su ayuda, al igual claro que Han Solo. Entonces el carguero coreliano, con su hiperpropulsor ya reparado, saldría del planeta para establecer rumbo hacia Dagobah, para así encontrar al maestro Yoda como les había indicado Luke Skywalker antes de morir. Y justo saldrían de ahí en el momento en que un destructor imperial arribaría a Bespin. Así que de vuelta a su oficina, Lando Calrissian admiraba su nuevo escritorio suspendido, que en realidad no era otra cosa que un Boba Fett congelado en carbonita, siendo esta la gran idea del Capitán Solo. Esto también, Masters, en un guiño muy simpático de la historia original. No obstante, el divertimiento de Lando terminaría cuando recibiría una transmisión holográfica del mismísimo Darth Vader, quien preguntaría aquí por Boba Fett, y por supuesto también por la tripulación completa del halcón milenario. Y Calrissian aquí, dándose cuenta de que el empleador de Fett no era Jabba el Hutt, sino el mismísimo Imperio, trataría de escapar de aquella situación con todo su encanto y su labia, indicándole a Vader que Fett no estaba disponible en ese momento y revelándole que el halcón milenario había partido justo antes de que él llegara. Pero tras escucharlo, el señor oscuro entonces le replicaría: ¡Qué desafortunado para usted! Fett me aseguró que te tendría solo. Al no hacerlo, asumiré que esta es una instalación rebelde y por lo tanto debe ser destruida inmediatamente. Y en ese momento, un par de cazas TIE confirmarían las palabras siniestras de Vader, ante lo que Lando rápidamente reaccionaría notificando a todos los habitantes de la ciudad de las nubes del peligro inminente, así también como la necesidad de evacuar cuanto antes. Y la estación minera estallaría en llamas por aquí y por allá pese a los esfuerzos de Calrissian por salvar a cuantos él pudiera, pero los turboláseres del destructor imperial serían disparados sin piedad, y esto claro por la instrucción del mismísimo Lord Vader, de manera que lo último que se apreciaría de aquella ciudad sería la capa de Lando Calrissian perdiéndose en la brisa de la destrucción. Esto de una oscura pero poética manera, volviendo a Lando en este universo en un verdadero mártir de los rebeldes, tras que los repulsores de la ciudad de las nubes cayeran en dirección hacia el gigante gaseoso de Bespin. Entonces todo cambiaría para mostrarnos el halcón milenario viajando a la velocidad de la luz con ruta a Dagobah para así tratar de encontrar al maestro Yoda. Y en la cabina, Han Solo comentaría en voz alta que aún no podía creer que él fuera a entrenarse como un caballero Jedi y que seguramente todo debería tratarse de un error. Esto claro, Masters, con cierta ironía, porque él pretendía ser entrenado por Yoda y no Leia. Claro, tratando de cumplir las últimas palabras de Luke Skywalker, pero entonces el contrabandista sería interrumpido por C-3PO, quien le indicaría que la princesa Leia se encontraba sobresaltada. Y es que en realidad Leia había sentido la destrucción de la ciudad de las nubes a través de la fuerza. Esto en una bella rima con el mismísimo Obi-Wan Kenobi de la Star Wars original, cuando él padecería la destrucción de Alderaan de una manera muy similar en aquel mismo sitio del halcón milenario. Leia, pues, con sus primeros poderes había sentido primero un sobresalto terrible, percibiendo el dolor de todos aquellos quienes habían muerto en Bespin, para así después enfrentarse a la nada, al silencio. Todo esto, Masters, como una prueba más de los primeros pasos de Leia en la fuerza, sin que nadie lo advirtiera, claro, pero ya era en este punto bastante notorio que ella continuaría el camino de los Jedi en la fuerza. Es así que el grupo de refugiados llegaría a Dagobah aterrizando en la superficie pantanosa del planeta.
Y entonces Han Solo preguntaría en voz alta dónde podría encontrarse aquel maestro Yoda, a lo que súbitamente R2 y C-3PO responderían, el primero en binario y el segundo traduciendo en Basic, que había demasiada vida en aquel lugar, pero que parecía haber un asentamiento a 400 metros delante del cual salía humo. Leia entonces se uniría al grupo para explorar, a lo que Han replicaría que aquello no era buena idea, ya que sus supuestos sentidos de Jedi le decían que aquel lugar era peligroso, a lo que Leia le respondería que eso no era cierto, ya que Dagobah, a su juzgar, era un lugar lleno de vida y de luz, y que incluso le resultaba vagamente familiar. Esto también en una rima hacia el diálogo original de Luke Skywalker, pero Chewie aprovecharía aquello para preguntar con un gruñido si Leia acaso podría ser en parte Wookiee por parecerle familiar este planeta como Kashyyyk, a lo que inmediatamente Han negaría con algo de exasperación. Justo entonces se encontrarían frente a frente con el mismísimo maestro Yoda, quien les diría de inmediato que los esperaba, aunque también lo cierto era que había llegado un Skywalker muy distinto al que él esperaba. Y ante lo dicho por Yoda, todos se quedarían perplejos, principalmente Han, al ver sobre todo que el anciano maestro verde no se dirigía a él, sino a Leia. Y ella replicaría de inmediato que no era una Skywalker, a lo que el maestro Yoda respondería directo y sin rodeos, haciendo aquí una potente revelación. Equivocada estás. Conocí a tu madre. Sus ojos tienes. Ella dio luz a gemelos. Luke, tu hermano, era. Intensa es la fuerza en tu familia, contigo y con tu padre, Darth Vader. Y aquella intensa revelación sería interrumpida por un confundido y molesto Han Solo, quien replicaría que había sido en realidad él a quien Luke Skywalker le había encomendado entrenar como un Jedi en su lugar y no en realidad Leia Organa, además de que Darth Vader no podría ser el padre de ella, ya que aquello era absurdo e imposible. Incluso Han llegaría en este punto a llamar a Yoda como un raro anfibio que le estaba llenando a Leia la cabeza de mentiras. Entonces Leia le respondería a Han con mucha compasión y paciencia que ella en realidad podía sentir que todo lo que le había dicho Yoda era verdad, como si tal cual la fuerza se lo dijera. Y solo insistiría en que ella era la cabeza de la rebelión y que no podía quedarse ahí, ya que además no estaría a salvo. A lo que inmediatamente Yoda respondería mordazmente que Leia en realidad estaría mucho más segura en Dagobah con él que con un ex contrabandista con una marca de muerte en su cabeza. Aunque claro, también Yoda, para suavizar aquello, los invitaría a todos a comer al interior de su choza. Así que más tarde Han Solo tomaría el insulto con dignidad y se daría cuenta que aquello era cierto, y que sobre todo él debía deshacerse del precio que tenían por su cabeza para poder ayudar a Leia Organa. De manera que, con un efusivo abrazo, Han se despediría de la princesa mientras Yoda le aseguraba al contrabandista que ella en realidad no correría peligro. Aquí pues será Han el que ya demostraba ciertos atisbos de que estaba profundamente enamorado de Leia. Y el grupo entonces partiría dejando a Leia con Yoda, quien le insistiría aquí a su nueva aprendiz que había mucho por entrenar y que sería una tarea difícil, puesto que ella misma sería puesta a prueba por la oscuridad, pero que aún así ella debía de ser fuerte, puesto que el destino de todos dependía de su éxito. Entonces el viejo maestro verde de su túnica le extendería el mango de un sable de luz a Leia que nunca habíamos visto, diciéndole inmediatamente lo siguiente: La próxima vez que veas a tus amigos, una Jedi serás. Y así Leia encendería la hoja de plasma de un amatista intenso, iniciando formalmente su entrenamiento Jedi para ser la última esperanza de la galaxia en contra del Imperio y de los Sith. Esto justo al mismo tiempo de que el halcón milenario despegaba hacia el espacio profundo para dejarnos justo aquí, Masters, con este segundo número de 4 del ciclo de Star Wars Infinities del Imperio Contraataca, una historia que continuaremos próximamente. Pero si también te interesa conocer el número anterior de esta historia, con qué hubiera pasado si Luke hubiera muerto en Hoth, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con los otros números de esta serie del Infinities del Imperio Contraataca según los vayamos publicando. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.